porque iría con nosotros donde quiera que vayamos, ¿verdad? El Señor se le presentó a Moisés en la zarza ardiente, y Moisés le dijo al Señor, y si me preguntan quién me manda, le dice, ¿quién le diré? ¿Cómo te llamas? Pues dile que el gran yo soy te diga, ¿verdad? Y él lo mandó para a presentarse ante Faraón y decirle, el gran yo soy me manda que liberes a mi pueblo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poquito también del gran yo soy, sean todos bienvenidos. Así que adelante, yo bendice al Señor con alabanza. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es el gran yo soy. Sean todos bienvenidos, ya estamos saliendo al aire, así que démosle un aplauso a todos los que se están conectando ahí por Facebook, YouTube, que nos ven en casita, ¿verdad? Sean todos bienvenidos, estamos muy contentos que nos estén sintonizando en esta hora, y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque los jóvenes también están ofrendando al Señor, ¿verdad? Que Dios les bendiga, vamos a orar también por los jóvenes. Yo sé que ya vienen las vacaciones, y así como mi hijo anda buscando trabajo también, ¿verdad? Dios provee, ¿verdad? Así que haremos gracias, Señor, te damos por estas ofrendas, Señor, y porque tú eres bueno, Señor, tú nos bendices y nos das en abundancia, Señor. Bendice a todos los que han ofrendado, todos los que han dado su ofrenda con mucho amor, y estos jóvenes, Señor, estos niños que te dan con alegría, Señor, están buscando trabajo, proveerles de un trabajo, Señor. Y si ya tienen, bendícelos ahí en su trabajo, que sean prosperados, Señor. Te damos gracias, Padre, que eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿trajeron su Biblia? Espero que hayan traído su Biblia. Vamos a continuar estudiando el Evangelio según San Juan. Si usted no trajo Biblia, allá afuera tienen una Biblia, levante su mano, le vamos a dar una para que usted pueda continuar la lectura con nosotros, ¿verdad? Y también tenemos a disposición el libro de San Juan. También tenemos el libro de San Juan en español y en inglés. Estamos estudiando. Hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 4 del libro de San Juan. Así que si no tiene el librito de San Juan, llévese uno, es gratis, ¿verdad? Lo puede compartir con alguien más que usted conozca, llevar la lectura
el libro de San Juan. También va a encontrar ahí afuera un boletín donde hay más información de las clases que estamos por empezar. Si usted está interesado en una de las clases que vamos a estar ofreciendo próximamente, comuníquese con nosotros, déjenos saber cuál le interesa. Así que hay información para usted, ahí aproveche. Así que estamos muy contentos. ¿Ya tienen su Biblia? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces a leer la bendita palabra de Dios. La semana pasada, ¿quiénes estuvieron aquí con nosotros la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Qué estudiamos? La semana pasada estudiamos el capítulo 3, el Evangelio según San Juan, terminamos el capítulo 3 y estudiamos el versículo 22 al 36. En estos pasajes vimos acerca del encanto y la humildad de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Vimos que estaba bien claro que la gente estaba dejando a Juan, ¿verdad? Por seguir a Jesús. Pero eso a Juan no le importó, ¿verdad que no? Al contrario, dice que Juan se alegró mucho de que Jesús fuera exaltado, ¿verdad? Aprendimos también que Juan el Bautista dijo que era necesario que Jesús fuera exaltado y que cada vez Juan se fuera haciendo menos, ¿verdad? Hablamos acerca de la humildad y de Juan el Bautista, que dijo, es necesario que yo me haga a un lado para que Jesús sea exaltado. Qué precioso, ¿verdad? Que Juan les dijo a todos, ahí viene el Cordero de Dios, dijo, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. A este oírle, a este seguirle. Él es el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Porque la verdad es, hermanos, que nuestra verdadera misión en este mundo es hacer lo mismo que hizo Juan el Bautista, ¿verdad que sí? Es hacer que las personas se acerquen a Cristo, no a nosotros, ¿verdad que no? Sino exaltar a aquel que dio todo por amor a nosotros, tal como nos lo mostró Juan el Bautista en su humildad. Así que el día de hoy vamos a ver, entonces vamos a empezar con el capítulo 4, el libro de San Juan, del Evangelio según San Juan, y vamos a estudiar el pasaje que le he titulado Jesús, el agua viva. Amén. Y vamos a ver entonces de los capítulos del 1 al 5, el contexto histórico. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico que estaba pasando en estos tiempos que se escribió el libro de San Juan. Vamos a ver también el carácter y la actitud de Jesús, ¿sí? Del versos 6 al 9. Y también vamos a ver a Jesús como el agua viva, versos 10 al 15, y también a Jesús como el gran yo soy, versos 16 al 26. Vamos a ver si nos va a dar tiempo de cubrir todo, si no, continuamos la próxima semana, ¿verdad? Con el estudio de este encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así. ¿Me acompañan ahí con la lectura? Dice ahí, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino los discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Versículo 1 al 3. Damos gracias a Dios por la palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, que nos anima, que nos transforma, nos ayuda a que nuestra fe crezca, Señor. Te damos gracias, Señor, bendícela, y que esta palabra que vamos a compartir hoy, Señor, sea de bendición a nuestra vida. Toca nuestra mente y nuestro corazón. Que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué preciosa palabra, ¿verdad? Vemos ahí entonces que vamos a ver el versículo 1, que vamos a ver un video para empezar, ¿verdad? Vamos a ver, apagar la luz para que vean un poquito del trasfondo histórico de la historia que vamos a ver. Que lo disfruten. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él, y él te daría agua viva.
No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarle. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir, quien es el Cristo, y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy él, quien habla contigo. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Que Jesús se mostró a esta mujer, ¿verdad? Samaritana, como el gran yo soy, ¿verdad? Vimos ahí entonces un poquito, ¿verdad? De la historia que vamos a ver el día de hoy. Y veamos ahí entonces, vamos a leer en Juan capítulo 4, verso 1 al 2, que dice así. Jesús, dice, sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Verso 2, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Amén. Así que vemos aquí que la semana pasada vimos que Jesús estaba, ¿verdad? Todavía en Jerusalén, ¿sí? Y se había ido un poquito más al norte, después de Jerusalén, a una región de Sicar. Entonces ahí estaba bautizando, ¿verdad? Pero realmente no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos, dice, ¿verdad? Entonces había empezado cierto rivalidad, se podría decir así, entre los fariseos, ¿verdad? Que estaban ya empezando a ver que Jesús estaba ganando más popularidad que Juan el Bautista, ¿verdad? Así que no era el tiempo, ¿verdad?, de que Jesús lo enjuiciaran y lo golpearan y lo mataran. No. Jesús todavía empezaba su ministerio, ¿verdad? Así que Jesús dice, sabía que los fariseos se habían enterado, ¿verdad?, de que él estaba trayendo más discípulos, ¿verdad?, ya teniendo más popularidad. Así que decidió, ¿sí?, irse entonces para más al norte. Veamos entonces el versículo 3 y 4. Dice, así que Jesús se fue de Judea y volvió entonces a Galilea. ¿Sí? En el camino tenía que pasar por Samaria. Sí, vamos a ver un poquito qué era Samaria. La versión Reina Valera dice, le era necesario pasar por Samaria, dice, ¿verdad? O sea, Jesús tenía ya un plan, ¿sí?, para estos samaritanos. Y si vemos aquí en el mapa,
a ver si se puede ver ahí un poquito. Vemos ahí que está Judea abajo, de verde, en medio de color naranja está Samaria, y al norte de color verde también está Galilea. Entonces Jesús se dirigía hacia el norte, estaba en el sur, ¿verdad? Pero tenía que pasar por Samaria, le era necesario, ¿sí? Entonces vemos aquí también, en el próximo versículo, el 5, dice que entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José, ¿sí? Entonces había ahí una región que se llamaba Sicar, en Samaria, ¿lo ven ahí? ¿Sí? Entonces Jesús se dirigió, iba hacia Galilea, pero decidió pasar por Samaria, ¿verdad? Vemos un poquito el contexto histórico. Ya había surgido entonces la oposición contra Jesús, en especial de parte de los fariseos, ¿sí? Que se sentían molestos por la popularidad de Jesús y el mensaje que estaba enviando, ¿verdad? Y estaba bautizando a judíos. Estudiamos la vez pasada que los judíos no se bautizaban, sino que ellos, como tenían la circuncisión, decían, no tenemos que bautizarlos, ¿verdad? Pero Juan el Bautista estaba bautizando y Jesús bautizaba también a judíos. Entonces ellos estaban molestos, ¿verdad? Porque los estaba pidiendo, ¿verdad? Que se arrepintieran de sus pecados, ¿verdad? Y vinieran a las aguas del arrepentimiento. Entonces Jesús decide, empezando su ministerio, salir entonces de Judea, ¿verdad? Porque había ya cierta rivalidad entre los líderes religiosos. Y dice, bueno, voy a irme entonces de regreso a Galilea. Jesús había nacido al norte en Galilea. ¿Se acuerdan? Jesús nació en Nazaret, ¿verdad? Un pueblo que estaba allá al norte, ¿verdad? En Galilea. Entonces, él regresa hasta allá, hasta donde había crecido, ¿verdad? Pero hizo su centro en Capernaum, que estaba por ahí, el lago cerca de Galilea. Entonces, ahí vemos ahí que Jesús tenía que recorrer todo ese trayecto, que era alrededor, toda la Palestina que ven de norte a sur, tenía aproximadamente 200 kilómetros, como unas 96 millas. Entonces, eso se recorría fácil, a pie, en unos 3 o 4 días, ¿verdad? Entonces, los judíos tenían cierta rivalidad con los samaritanos. Entonces, ¿qué hacían? No tomaban el camino más largo, no se iban así directamente como lo hizo Jesús hacia Samaria, por no pasar ahí, sino agarraban el lado oeste por el río Jordán, atravesaban el río Jordán, subían toda la cordillera y más arriba en Galilea atravesaban a través del río Jordán, pero no pasaban por Samaria, ¿verdad? Porque había cierta enemistad entre judíos y samaritanos, ¿verdad? No se llevaban muy bien, ¿sí? Entonces tomaban otra ruta alterna. Los judíos normalmente, que era la ruta más larga, ¿sí? Pero Jesús eligió la ruta más corta a través de Samaria para ir a Galilea, posiblemente tal vez para ahorrarse tiempo, ¿verdad? Como también para cumplir con parte de su misión, porque dice el verso 4 aquí que leímos que en el camino tenía que pasar por Samaria, y la otra versión dice, le era necesario pasar por Samaria. O sea, ya Jesús tenía un plan, ¿sí? Para estos samaritanos despreciados, ¿verdad? Por los judíos. Entonces, vemos aquí, vemos el 4 y 5 que leímos, que había un pueblo que se llamaba Sicar, donde se encuentra todavía el pozo de Jacob. Sí, este era un pozo que las personas caminaban 1 kilómetro allí para ir a traer agua al pozo, ¿sí? Yo me recuerdo allá en Guatemala, donde vivía mi abuelita, había un pozo, ¿verdad? Y íbamos a traer agua. Era un pozo profundo, daba miedo para ir hasta abajo, ¿no? No sé quién de ustedes se acuerda, ¿verdad? Allá en los pueblos, ¿verdad? Se acostumbraba que habían pozos, ¿verdad? No había agua como tenemos hoy en día, ¿verdad? Que abrimos el chorro ahí. No, había que acarrear el agua de lejos, ¿verdad? Entonces así estaba esta mujer. Dice que fue al pozo de Jacob a sacar agua, ¿sí? Entonces este lugar de Sicar estaba lleno de acontecimientos históricos, ¿sí? Porque en ese lugar ahí había Jacob comprado una parcela. Vemos ahí en Génesis 33:1. Jacob también, ya en su lecho de muerte, le había legado este terreno a José, uno de sus hijos consentidos, ¿verdad? Lo vemos en Génesis 48:22. Y cuando José murió en Egipto, le dijeron, no me dejen aquí mis huesos, cuando salgan de Egipto, llévenselos, entiérrenlos allá en la tierra que Dios les va a dar. Así que se llevaron el cuerpo de José y lo enterraron, ¿sabes dónde? Precisamente ahí, en Sicar, en la parcela que Jacob había comprado, ¿verdad? Así que este era un lugar histórico. Eso lo vemos en Josué 24:32, y había muchos recuerdos ahí en ese lugar. Así que ahí estaba también, vemos en el verso 6, vamos a ver, aquí está en el verso 6, que ahí estaba también el pozo de Jacob, ¿sí?
Y entonces vemos ahí que Jesús, dice, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. O sea, Jesús ya había salido de Judea, de Jerusalén, había pasado ya, tal vez ya había caminado un día o dos, ¿verdad? Y estaba cansado, era mediodía, y se fue directamente a donde estaba ese pozo, ¿sí? Y entonces vemos ahí entonces que este pozo era un pozo muy, muy venerado por los samaritanos, puesto que Jacob se los había dado, ¿verdad? En ese lugar. Tenía aproximadamente 30 metros de profundidad, era muy profundo ese pozo. Así que era bien hondo y no se podía sacar agua a menos que tuvieran un cubo, ¿cómo sacarlo, no? Entonces, el día era, para los judíos, el calendario era diferente al de nosotros. El día empezaba a las 6 de la tarde, y terminaba a las 6 de la tarde y empezaba a las 6 de la tarde del día siguiente. O sea que en la mañana, y ya cuando dice Reina Valera que era la hora sexta, se refiere al mediodía, ¿sí? Entonces era un calor ardiente que había a mediodía, ¿sí? Entonces a la hora sexta era cuando más calor hacía. Jesús estaba cansado y sediento de ese viaje. Entonces Juan, el apóstol amado que escribió este evangelio, nos está mostrando aquí, entonces, él es uno de los que muestra la divinidad de Jesús, ¿sí? Como el Hijo de Dios. Pero aquí nos está mostrando su humanidad, ¿sí? Nos está mostrando a Jesús como, no solo como 100% Dios, sino 100% hombre también, ¿sí? Jesús, como nosotros, también se cansó, ¿sí? También tuvo sed, ¿verdad? También tuvo sueño, ¿sí? También pasó cansancio, así como nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Que Jesús se puede identificar con nosotros, ¿verdad? Nos comprende, ¿verdad? Cuando estamos cansados, ¿verdad? De un día tan fatigado de trabajo, ¿verdad que sí? Porque Jesús también caminaba, iba a visitar a los pueblos, y no había tren, no había aviones como ahora, ¿no? Ni había burritos, pero Jesús iba a pie, hacía ejercicio, ¿verdad? No como ahora que nosotros, ¿verdad? Vamos a la tienda, nos subimos al carro, llegamos, regresamos a la casa y usamos el carro para todo, ¿verdad? No, en ese tiempo se caminaba, ¿sí? Y bastantes días, ¿verdad? Y pasaba la noche ahí bajo un árbol haciendo camping y toda la cosa, ¿verdad? Qué hermoso. Así que, pero había algún acontecimiento especial aquí. Mira, vamos a ver el siguiente versículo, el 7. Poco después, dice, llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. ¿Sí? Aquí hay un dato muy interesante. ¿Por qué? Porque las mujeres no iban a mediodía a sacar el agua. Normalmente lo hacían en las mañanas, cuando estaba todavía el sol no muy caliente, ¿verdad? O por la tarde, ya cuando el sol se había puesto, ¿verdad? Pero no, aquí llegó una mujer a mediodía, es un dato muy interesante, ¿sí? Pero Jesús estaba ahí sentado. ¿Y qué pasó? Llegó esta mujer. Entonces, vimos un poquito anteriormente que les hablé acerca de la enemistad que había entre judíos y samaritanos, ¿verdad? Porque los judíos no se dirigían la palabra a los samaritanos, ¿sí? Los consideraban una raza, y de hecho así era, no era una raza pura judía, sino era una mezcla, ¿verdad? Entre judío y gentil, ¿sí? Entonces, hay muchos datos históricos que por tiempo no los vamos a ver acerca de la enemistad que había entre judíos y samaritanos, ¿verdad? Viene de esto desde desde que los llevaron de cautivos allá los asirios, ¿verdad? Por el año 720 antes de Cristo. Entonces, ellos tenían una amistad de hace años, ¿verdad? Y Jesús rompió todas esas barreras, ¿sí? Jesús llegó y le pidió por favor. Mira qué precioso que Jesús pide las cosas por favor, ¿verdad? Los judíos trataban de menos a los samaritanos. Otro judío rabino, como era Jesús, ¿verdad? Estudioso de la ley, le hubiera dicho, hey, sácame agua ahí y rapidito, ¿verdad? No, Jesús no fue así, ¿verdad que no? Él le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Qué precioso es Jesús, ¿verdad? Que él no impone a nadie, ¿verdad? Sino él es caballeroso, ¿verdad? Qué precioso. Debemos de aprender mucho nosotros de eso, ¿verdad? De pedir las cosas siempre por favor, ¿verdad que sí? Así que dice, él estaba solo en ese momento,
Porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Esto también es interesante. ¿Por qué? Porque parece que aquí que los discípulos de Jesús ya estaban empezando a cambiar un poquito, ¿no? Ya ellos ya se atrevieron a ir a comprar al pueblo y a hacer negocios, ¿verdad? Ir a comprar comida, etcétera, etcétera, para llevarle a Jesús y comer todos juntos, ¿verdad? En otro tiempo, ellos, me imagino, se sentían un poco incómodos, ¿verdad? Precisamente porque estaban en un pueblo que ellos no frecuentaban, ¿verdad? Sino que se iban por otro lado, no querían visitar. Y por otro lado estaba ahora Jesús ahí y los manda a comprar comida, ¿verdad? Entonces ya vemos ahí que los discípulos ya estaban empezando a cambiar un poco, ¿no? A tener ese trato, ¿verdad? Con los samaritanos. Muy bien. Entonces vemos ahí entonces que Jesús estaba cansado, estaba solo, entonces con esta mujer, era mediodía, esta mujer había llegado al pozo a traer agua y se encuentra ahí con un forastero judío. Y vamos a ver qué diálogo tienen, ¿verdad? Entonces la mujer dice, se sorprendió, ¿sí? Se admiró de que los judíos que rechazan todo trato con los samaritanos le estuviera hablando. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Se extrañó esta mujer de que Jesús, en primer lugar, que era judío, le dirigiera la palabra, ¿sí? Segundo, que le pidiera por favor, porque judíos y samaritanos, como les dije, no se llevaban, ¿verdad? Pero vemos aquí algo interesante, que Juan, que escribió este libro, le está explicando a judíos y a griegos acerca de que no había ningún trato entre judíos y samaritanos, ¿verdad? Lo vemos ahí fácilmente. Entonces vamos a ver un punto muy importante aquí, el carácter y la actitud de Jesús, ¿sí? Esta historia entonces nos está revelando algo acerca del carácter de Jesús. Número uno, nos presenta la realidad de su humanidad, ¿sí? Vimos entonces que Jesús estaba cansado del viaje, se sentó agotado y sediento en el pozo. Es muy significativo esto que Juan subraya acerca de Jesús, ¿sí? Más que los otros evangelistas, porque como les decía, Juan es uno de los que, más que los otros evangelios sinópticos, señala la divinidad de Jesús, pero aquí nos está hablando de su humanidad, ¿sí? Como una figura humana, ¿sí? No estaba libre de cansancio, de la lucha diaria, sino que era un esfuerzo que Jesús hacía, ¿no? Ir caminando, ¿verdad? Así como nos pasa a todos a nosotros hoy en día. Nos presenta a un Jesús que sabía que era estar agotado y sabía que era seguir adelante, ¿sí? Juan nos está presentando entonces a un Jesús que era 100% Dios y 100% hombre, que se cansaba, que tenía sed y que además no tenía prejuicios raciales como lo tenían los demás judíos, ¿verdad? Así también número 2 nos presenta el calor de su simpatía, ¿sí? Porque de cualquiera de los judíos religiosos ordinarios no le hubiera dirigido la palabra a esta mujer, ¿sí? Porque era samaritana, ¿verdad? Había evitado entonces ir a Samaria, pero Jesús no lo hizo. Así que no era casualidad que Jesús estuviera ahí hablando con esta mujer, ¿sí? Entonces, Jesús no le dio un trato hostil, sino le pidió por favor. Eso fue quizá lo que más sorprendió a esta mujer, ¿verdad? Que Jesús le pidiera por favor y que le pidiera de beber, ¿sí? Pero entonces, vamos a ver aquí que por fin había esta mujer encontrado a un judío diferente, ¿sí? Una persona que no la iba a condenar con la mirada, no la iba a desear, sino que le ofrecía su amistad limpia e incondicional, ¿sí? Y comprensiva. Vemos allá un Jesús, ¿verdad? Que está rompiendo todos los estereotipos, ¿verdad? De raza, de religiosidad y de cultura, ¿sí? Qué hermoso, ¿verdad? Que Jesús no discrimina a nadie, ¿verdad que no? Jesús no hace acepción de personas, ¿verdad que no? Ni porque es mujer, ni que porque es samaritana, ni que este es moreno, ni que este es blanco, ni que este es hispano, este es americano. No, Jesús no hace distinción de nada, ¿sí? Muy bien. Y número 3 también nos está presentando entonces Juan a un Jesús como el que elimina las barreras de la discriminación. La enemistad entre judíos y samaritanos era una historia que venía, como les decía, desde tiempos antiguos, desde el año 720 antes de Cristo, ¿sí? En donde, esto lo vemos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, 6, y también Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24. Vemos ahí que todo esto empieza desde cuando Roboam, el hijo de Salomón, llega al cargo. Entonces se dividen las tribus de Israel. Unas 10 se van para el norte y 2 se quedan al sur. Entonces Roboam toma el cargo del liderato de las tribus del norte, ¿verdad?
y el hijo de Salomón se queda con 2 tribus al sur, ¿verdad? De Judá y Benjamín. Así que las tribus del norte, las 10 tribus, fueron conquistados y llevados cautivos a Asiria. Los asirios los conquistaron, ¿verdad? Pero dejaron ciertas personas ahí, samaritanos, ¿verdad? En Samaria, ciertos judíos, que se mezclaron con otras gentes gentiles. Entonces ahí empieza la enemistad, ¿verdad? Porque los judíos no se mezclaban con gentiles. Ellos querían permanecer una raza pura, ¿verdad? Entonces al ver un samaritano, entonces lo despreciaban por eso, ¿verdad? Porque no era una raza pura, era una mezcla de gentil con judío, ¿verdad? Entonces había cierta rivalidad ahí, aparte de que los judíos no dejaban a los samaritanos ir a adorar allá al templo a Jerusalén. Entonces los samaritanos tenían que adorar a Dios en la montaña, ahí en el monte Gerizim, ¿sí? Entonces lo vamos a ver ahorita adelante que le dice la mujer samaritana a Jesús eso, ¿verdad? Entonces ellos se sentían también despreciados porque no podían ir a Jerusalén a adorar a Dios, ¿sí? No lo dejaban los judíos porque decían, no, tú no eres judío, no puedes entrar, ¿verdad? A adorar a Dios, ¿sí? Entonces ve allá a adorar en tu monte, ¿verdad? Entonces ahí adoraban ellos, ¿verdad? Entonces había cierta rivalidad, lo vemos ahí en la historia. Entonces, porque se habían mezclado con otras personas no judíos, ¿verdad? Para un judío, hoy en día una familia judía ortodoxa es muy estricta. Si un hijo o una hija se casa con un gentil, adivina qué hacen. Dice que lo presentan como si ya se hubiera muerto, le hacen su funeral y le dan por muertos a los ojos del judaísmo ortodoxo. Para mí, decían ellos, ya un hijo que se casa con un gentil ya está muerto, desheredado y como que ya no existe para mí. Mira hasta dónde llega el celo, ¿verdad? Por mantener su raza, su cultura, etcétera. Así que con el correr del tiempo, esta cierta enemistad se prolongó hasta los días de Jesús, ¿sí? Y entonces ya habían pasado 450 años y seguían todavía con esa enemistad, con ese enfrentamiento, ¿verdad? Pero Jesús vino a romper todas esas barreras, elimina toda esa discriminación y habla con esta mujer, ¿sí? Primero, los judíos no hacían trato, los rabinos especialmente no hablaban con una mujer, ¿sí? Ellos, ¿sabes cuál era la oración de los judíos del Talmud? Decían 3 cosas. Número 1 decían, Señor, te doy gracias porque no me hiciste gentil. Segundo, Señor, te doy gracias porque no me hiciste mujer. Y tercero, Señor, te doy gracias porque no me hiciste ignorante, decía, ¿verdad? ¿Cómo oraban los judíos, ¿verdad? En su ley del Talmud? Esas eran las oraciones que hacían todos los días, ¿verdad? O sea, consideraban a la mujer como no tenía en ese tiempo, no tenía ningún valor, ¿verdad? Igual que los niños. Tenía que subyugarse para la mujer, no había educación, no tenía derecho a votar ni entrar al templo, tenía su lugar aparte en el templo, en las reuniones en la sinagoga tenía aparte su lugar, no le daban el lugar a la mujer como debería de dársele, ¿verdad? Pero Jesús, él no siguió esa norma, ¿verdad? Como judío que era, y no la rechazó. Número 1, no la rechazó por ser mujer. Número 2, no la rechazó tampoco porque era samaritana, ¿sí? Sino que le dirigió la palabra, es más, le pidió que le diera de beber, ¿sí? Qué precioso, ¿verdad? Que Jesús, él no hace distinción de raza ni de color. Así vemos el versículo 10 que dice, Jesús entonces contestó y le dijo, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Qué precioso, ¿verdad? Que Jesús le está diciendo, si tan solo supieras con quién estás hablando, mujer, ¿verdad? ¿Quién soy yo, verdad? Tú me pedirías a mí agua viva, ¿verdad? Y si supieras el regalo que yo tengo para ti, ¿verdad? Tú me pedirías a mí que te diera esa agua, yo te daría agua viva, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito aquí acerca de qué se refiere entonces al agua viva, ¿sí? Entonces vemos aquí algo similar. ¿Se acuerdan cuando platicamos acerca de Juan? En el capítulo, vamos a ver, un poquito atrás, ¿verdad? En el capítulo 3, ¿sí? Cuando hay un personaje, el capítulo 3, verso 1, ¿verdad? En adelante, hasta en adelante, vemos a un hombre religioso, ¿se acuerdan de Nicodemo? Que visitó a Jesús de noche, ¿sí? También tuvo
un encuentro personal con Jesucristo, ¿verdad? Él era un fariseo, era conocedor de la ley. Llegó de noche y tuvo un diálogo con Jesús, pero Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Pero Nicodemo no entendía las palabras que Jesús le estaba diciendo, que tenía que nacer del Espíritu, ¿verdad? Él pensó que lo estaba agarrando literal, ¿verdad? Que tenía que volver otra vez al vientre de su madre. Entonces aquí pasa algo similar ahora con la mujer samaritana, ¿sí? Jesús le dice: si supieras quién soy yo y el don que tengo para ti, el regalo, ¿sí? Y con quién tú estás hablando, tú me pedirías a mí agua viva. Y mira lo que le contesta a la mujer. Pero Señor, le dice, usted no tiene ni una soga ni un balde. Dijo ella: y este pozo es muy profundo, ¿de dónde pues va a sacar esa agua viva? O sea, ella lo estaba agarrando igual que Nicodemo, de una manera literal también, ¿verdad? Entonces vemos ahí que Jesús tiene otro encuentro personal, ahora no con un líder religioso, sino con una mujer. Y entonces Jesús sigue su misma manera de acercarse a las personas, ¿sí? Y le dice algo que la sacudió por completo, ¿sí? Que necesitaba esa agua viva en su corazón. Además, le dijo ella: se cree que usted es superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo, le dice. ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? Le dice, ¿verdad? O sea, ella le está diciendo, es una mujer que conoce la historia, conocía la cultura de su pueblo, sabía que ese pozo tenía un gran significado para los samaritanos, ¿verdad? Que se los había heredado Jacob, uno de los patriarcas, ¿verdad? El nieto de Moisés, de Abraham, ¿verdad? Entonces, vemos ahí entonces que Jesús tiene ese diálogo con esta mujer, ¿sí? Y le habla acerca de algo muy importante. Le está hablando acerca de que Jesús es el agua viva. Así como habló con Nicodemo, ahora Jesús quería decirle algo a esta mujer. El agua viva para las personas de la época no era algo desconocido. El pozo, pues es un pozo donde no corre el agua, ¿verdad? Está, el agua corre en subterráneo, ¿verdad? Pero ahí está el pozo, no se mueve. El agua viva para los samaritanos y la gente de la época se refería a un río, ¿sí? A un agua que está corriendo así, ¿verdad? Que no está estancada, ¿sí? O en una cisterna, en un pozo, sino está corriendo, ¿verdad? Entonces ellos entendían muy bien acerca del agua que Jesús les estaba ofreciendo, pero no lo estaban viendo de la manera espiritual que Jesús le estaba tratando de decir. Así que Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, ¿sí? Porque Jesús no estaba hablando de un agua natural, ¿verdad? Como la que bebemos nosotros. Tomamos agua y al rato tenemos sed otra vez, ¿sí o no? Pero el agua que Jesús nos está ofreciendo a cada uno de nosotros es un agua que no nos ofrece, que no tendremos sed jamás. Es un agua que durará para siempre, que sacia nuestra sed, ¿sí? Eso se refiere a la vida eterna, ¿verdad? Que Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que sacia nuestra sed, nuestra hambre, ¿verdad? Entonces, para las personas de la época, esto era algo que ellos se les había dicho en todo el Antiguo Testamento. Y vamos a ver algunos versículos por ahí, que Jesús no estaba usando términos que condujeran de esta necesidad de agua a una confusión, sino que cualquiera que tuviera percepción espiritual podía entender entonces de lo que Jesús estaba hablando. Así que hay varias promesas aquí que Jesús le va a explicar, lo vamos a ver en la Biblia, que Jesús está hablando acerca del agua viva. Así que dice: pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da ¿qué? Vida eterna. A esa agua se está refiriendo Jesús con la salvación, con la vida eterna, donde ahí no vamos a tener sed. El Señor nos va a saciar esa hambre y esa sed, ¿sí? Esa agua no es como la agua natural, ¿verdad? Que volvemos a tener sed otra vez. No, el Señor nos promete esa agua viva, esa agua que es eterna, ¿sí? Amén. Entonces, vemos aquí entonces Juan 4:15, que dice: por favor, le dijo ella. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua.
Ella lo estaba tomando literal, ¿verdad? Tal vez en broma, ¿verdad? Le estaba diciendo al Señor, ok, entonces dame de esa agua, así yo no voy a tener que venir aquí a este pozo, ¿verdad? Caminar tanto, ¿verdad? Para sacar agua. Pero ella no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Miremos aquí algunos versículos que nos hablan así que acerca de las promesas que dice la Biblia acerca del agua. Mira, qué precioso. Si tienes ahí donde anotar, anota ahí Apocalipsis 21:6. Mira lo que dice. Todo ha terminado, dice. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, ¿qué dicen las escrituras? Yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Qué precioso, ¿verdad? Que Jesús promete que al que tiene sed, Él le dará gratuitamente de la fuente del agua viva. Y también el Señor promete que, como el Cordero que está en medio del trono, nos guiará a fuentes de agua vida, de vida eterna. Miremos Apocalipsis 7:17, dice ahí, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Qué precioso, ¿verdad? Qué preciosa promesa nos da el Señor ahí. Él, como el Cordero de Dios, dice, ¿verdad?, que está en su trono. Él nos va a guiar a manantiales de agua viva, ¿sí? De agua eterna, ¿verdad? Dios promete secar toda lágrima cuando estemos allá en el cielo con Él, ¿verdad? Enjuagar toda lágrima de nuestros ojos, ¿sí? ¿Qué más? Miremos algún otro versículo que habla acerca del agua. Dice, con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Una promesa dicha en Isaías 12:3, ¿sí? La promesa era que el pueblo escogido sacaría agua con gozo de las fuentes de la salvación. Vemos ahí también otra promesa del salmista que dice, veamos el Salmo 42, del 1 al 2. También dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. Qué precioso, ¿verdad? Que David estaba expresando esa necesidad de agua, ¿verdad? Esa sed que tenía, que solo Dios podía saciar. Entonces él se compara como aquel siervo, ¿verdad? Aquel becerrito, aquel venadito que venía a las aguas, ¿verdad? Sediento, ahí en el desierto. Decía él, así te anhela, oh Dios, tengo sed de ti, ¿verdad? Del Dios viviente. Qué bueno que nosotros pudiéramos tener esa misma sed, ¿verdad? De Dios, ¿sí? Sería algo excelente. Eso Dios lo pone en el corazón, ¿sí? Esa necesidad, ¿verdad? Que nosotros tengamos esa sed, esa hambre de buscar de su presencia todos los días, de buscar su perdón, su presencia, su amor. Veamos otro ejemplo también. Aparte que el salmista decía que tenía su alma sedienta del Dios vivo, la promesa de Dios era, también dice ahí en Isaías 44:3, dice, yo derramaré agua sobre el sequedal. Mira, Isaías 44:3 dice, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Qué precioso. ¿Cuántos quieren aquí la bendición sobre sus hijos y sobre sus descendientes? Amén. Entonces el Señor, es una promesa que Dios nos está dando ahí en su palabra, en Isaías 44:3. Dice, yo derramaré agua para calmar tu sed y regar tu sequedad, ¿verdad? Tus campos secos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él promete, ¿verdad?, que su Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón, ¿verdad? Y a saciar toda esa hambre que tenemos, ¿verdad? Él viene a saciarnos con su presencia, con su Espíritu Santo, a llenarnos de su presencia en nuestro corazón, ¿sí? Y la bendición no es solo para nosotros, también para nuestros descendientes, para nuestros hijos. Así que qué importante es, ¿verdad?, que nosotros también compartamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación con nuestros hijos también. Ellos también son alcanzados, ¿verdad?, con las promesas de Dios. Entonces dice aquí también Isaías 55:1. ¿Alguien tiene sed? Dice, venga y beba, aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino y leche, es todo gratis, es, ¿verdad? Qué bueno, qué precioso, ¿verdad?, que el Señor no cobra, ¿verdad? Todo es gratis, ¿verdad? El Señor nos lo da en abundancia. ¿Tienes sed de Dios? ¿Qué tienes que hacer entonces? Venir a Él, ¿verdad? Que Él va a saciar tu sed. Él, no necesitas tener dinero, no necesitas pagar el regalo de la salvación, es gratis, solamente te necesitas creer, es todo gratis, dice el Señor. Y vemos el versículo 16 que dice, Jesús le dijo a la mujer samaritana, ve y trae a tu esposo, le dijo. O sea, aquí ya está pasando entonces a otro asunto, ¿sí?
Y ya le está diciendo en el verso 16, ya le está diciendo, le está enfrentando entonces a esta mujer con la verdad, ¿sí? Había algo oculto en esta mujer, ¿sí? Que pocos sabían, solo los que verdaderamente la conocían, ¿sí? Pero Jesús le dice, ve y trae a tu marido, a tu esposo. Y mira lo que le contesta la mujer, no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, le dijo Jesús, no tienes esposo, ¿sí? ¿Estaría mintiendo esta mujer? Jesús lo sabe todo, ¿verdad que sí? Él sabía de esta mujer todo, de su pasado, su presente, incluso hasta el futuro. Y lo mismo sabe Él también de cada uno de nosotros. Es interesante que Jesús nos conoce, ¿verdad? Por todo lo que hemos pasado, incluso sabe hasta nuestro futuro. Porque le dice, mira, porque no has dicho la verdad porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad, le dije. O sea, Jesús no se va por las ramas, ¿verdad? Él se va directo al asunto. Así como le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Ahora le dice a esta mujer, 5 maridos has tenido, 5 esposos, y el que ahora tienes no es tu marido, ¿verdad? Como quien dice, estás viviendo en adulterio, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? No era normal que una mujer tuviera tantos maridos. Probablemente esta mujer, ¿verdad?, andaba buscando, ¿verdad?, el amor en las personas, ¿verdad?, en los hombres, ¿verdad? Había tenido un fracaso en su primer matrimonio y se había juntado con otro hombre pensando que él la iba a hacer feliz. Pero resulta que tampoco la hizo feliz, ¿verdad? Quizá sufrió de violencia doméstica, quizá sufrió de maltrato, que dijo, no, me voy a buscar otro marido, ¿verdad? Se buscó otro marido, y así 5. Y con el que vivía era el 6º, ¿verdad? Le dice Jesús. Jesús le dijo la verdad. Ciertamente dijiste la verdad, dice, porque has tenido 5 maridos. Y veamos el verso 19. Señor, le dijo la mujer samaritana, de seguro que usted es profeta. ¿Quién no va a decir que es profeta si le ha llenado todo su pasado, verdad? Le ha dicho todo lo que ha hecho, ¿verdad? ¿Y cuántos maridos ha tenido? Claro, Jesús era profeta, por supuesto que sí, porque él estaba mostrando a esta mujer que él era el verdadero Mesías esperado, ¿verdad? El profeta, el que todos estaban esperando, ¿verdad? El que vendría un día y le declararía todas las cosas. Ese era Jesús. Y vemos aquí en el 4:20 dice, así que dígame, le dijo. Le cambió la plática a la mujer samaritana a Jesús. Le dijo, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoramos nuestros antepasados, ¿sí? O sea, vemos aquí entonces que ya viene esta mujer y le cambia la plática, ¿verdad? Ok, no hablemos de mí, ¿verdad? Porque está muy vergonzoso. Le dice a Jesús, mejor hablemos, ¿verdad?, de religión, ¿sí? Hablemos entonces de que por qué ustedes los judíos dicen que tenemos que adorar allá en el monte, en el templo en Jerusalén, y nosotros los samaritanos que es aquí en Gerizim, ¿verdad?, donde debemos de adorar. ¿Por qué? Entonces le dice Jesús le contestó otra vez, créeme, querida mujer, le dijo, verso 21, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén, ¿sí? Para Jesús eso no era importante, donde adoraban las personas, ¿sí? Si en el templo allá en Jerusalén o allá en el monte Gerizim, no. Jesús estaba centrando más que todo en el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque Dios es espíritu, y se lo dice aquí a la mujer. Ustedes los samaritanos, dicen, saben muy poco acerca de aquel de quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. ¿Por qué? Porque estaba escrito que el Mesías vendría de la simiente de David, ¿sí? Que nacería en Belén, que iba a ser judío, ¿verdad? Y entonces los samaritanos, ellos solo creían en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Habían hecho a un lado los profetas y todos los demás libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces conocían muy poco acerca del Mesías prometido, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Así que el verso 23 dice, pero se acerca el tiempo, le dijo Jesús. De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Amén. El Padre busca entonces, ¿qué está buscando el Señor? Personas que le adoren de esta manera. El Señor no está buscando personas religiosas, ¿verdad?, sino Él está buscando verdaderos adoradores. Él está buscando un corazón contrito y humillado, que reconozca su necesidad de Dios, que reconozca su pecado, que reconozca que sin Dios nada somos, ¿verdad? Que reconozca que Dios es el único que puede saciar nuestra hambre y sed de justicia, ¿verdad? El único que nos puede dar salvación y vida eterna. Amén.
¿Por qué no le damos un aplauso al Señor, verdad? Que Él es el único que puede saciar nuestra sed. Amén. ¿Ok? Entonces, el Señor está buscando verdaderos adoradores, hermanos, ¿sí? Busquemos al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, si Él está buscando verdaderos adoradores, quiere decir que también hay falsos adoradores, ¿verdad que sí? Pero nosotros busquémosle realmente de corazón. Quitémonos ya la careta esa de religiosidad, ¿verdad? Porque si usted va a la calle y le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Sí, le van a decir, ¿verdad? Sí, yo creo en Dios. ¿Usted cree en Jesús? Sí, claro que sí, yo creo en Jesús. Le van a decir, sí, ok. Pero, ¿de verdad lo conoce? ¿Verdad? ¿De verdad le obedece? ¿De verdad sigue sus mandamientos? Ah, no, ahí ya la cosa cambia. No, dice, yo voy a la iglesia de vez en cuando. Dice, no soy religioso, dice la gente, ¿verdad? No me hable de religión, como me dijo una vez un amigo. Mira, a mí no me hables ni de religión ni de política. Y así vamos a seguir nuestra amistad, ¿verdad? No me toques esos temas porque nunca vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Entonces, no. Pero Jesús anda buscando realmente verdaderos adoradores, ¿sí? Que le busquen en espíritu, ¿verdad? Que no vengan a la iglesia solo cuando tienen necesidad, ¿verdad? O cuando es Navidad, Semana Santa, ¿verdad? O se casa alguien y lo invitan, ¿verdad? Una boda. No. Dios está buscando realmente verdaderos adoradores. Que donde quiera que estés, adores a Dios. Si es ahí en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, donde quiera que estés, ¿sí? Que reconozcas tu necesidad de Dios. Que reconozcas que separados de Dios, dice la Escritura, nada podemos hacer. Que solo Él puede perdonar nuestros pecados, que solo Él puede saciar nuestra sed. Entonces vamos a ver, y aquí con esta vamos a terminar. Dice, pues Dios es espíritu, y por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Dios es espíritu, Él está en todos lados, ¿sí? Él está aquí en el templo, y está también allá en tu casa, está allá en el parque, está allá en tu trabajo. Él está en todos lados. Por eso que nosotros tenemos que vivir bajo el temor de Dios. Porque Dios es espíritu y Él conoce todo de nosotros. Él conocía todo de esta mujer samaritana, ¿verdad que sí? Cuántos maridos había tenido, cuántos pecados había cometido, etcétera, etcétera. Por todo lo que ella había pasado en el pasado. Pero el Señor no la juzgó, tampoco la condenó ni la discriminó por ser mujer, tampoco la discriminó porque no era judía. No. Jesús no hace eso. El que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. ¿Sí? Así que en el verso 25 dice, la mujer dijo entonces, sé que el Mesías está por venir, al que llaman el Cristo, y cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y mira lo que Jesús le contestó. Ella sabía que iba a venir un Mesías, ¿sí? Sabía que venía el Mesías prometido y que le iba a explicar todas esas cosas, y que estaba por venir. Pero ¿qué le dice Jesús? Yo soy el Mesías, le dijo, ¿verdad? Así abiertamente, mujer, yo soy, le dijo, ¿verdad? El gran yo soy, ¿sí? Como estábamos cantando al principio, ¿verdad? El gran yo soy. El Señor se le presenta a esta mujer como el gran yo soy, como el Mesías prometido, el que estaban anhelando. Ya no tenían que buscar más, ahí estaba Jesús, ¿sí? Dispuesto a aclararle todas sus preguntas, ¿verdad? Dispuesto a concederle el perdón de sus pecados, ¿verdad? Si tan solo creía en Él, ¿verdad? Entonces, ahí estaba Jesús hablando con una simple mujer pecadora, ¿verdad? Y Jesús le muestra su gran amor y compasión hacia ella. Jesús la amó, no la discriminó, Jesús la aceptó tal como era, ¿sí? Y vamos a ver el desenlace de esta hermosa historia la próxima semana. Vamos a dejarlo aquí en pausa en el versículo 26. La próxima semana continuamos, ¿verdad? Y terminaremos aquí este relato de la mujer samaritana del versículo 26 hasta el 38, ¿verdad? Vamos a completar esta maravillosa historia de este encuentro que tuvo Jesús con esta mujer, ¿sí? Así que no te lo pierdas la próxima semana. Vente y vamos a descubrir juntos qué pasó con esta mujer, ¿sí? No te lo puedes perder, ¿verdad? Está interesante cuál fue el final de este hermoso encuentro que Jesús tuvo con esta mujer. Así que yo te invito a que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Porque su palabra es verdad. El Señor entonces, ¿qué le dijo a esta mujer? Que era Jesús dijo en el versículo 4, me es necesario pasar por Samaria, dijo, ¿verdad? Porque sabía que ahí había necesidad de conocer, había alguien que necesitaba la salvación, había un pueblo necesitado, que por siglos había sido despreciado. Así que Jesús tuvo un encuentro personal con esta mujer, ¿sí? Era una mujer pecadora y se le presentó como el Mesías esperado, ¿sí? El que declararía todas las cosas. El Señor entonces está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
verdaderos adoradores que le busquen con todo el corazón, que tengan hambre y sed de Él, que busquen su presencia, que deseen y tengan un anhelo por buscar su refugio en Él, su encuentro, amén, que tengan un encuentro personal con Él. El Señor está buscando verdaderos adoradores, que le busquen de todo corazón, que tengan hambre y sed de Él, ¿sí? Que quieran vivir agarrados de su mano cada día. Yo te pregunto, ¿eres tú un verdadero adorador? ¿Tienes hambre y sed de la presencia de Dios? ¿Por qué no le invitas a que venga a morar en tu corazón? ¿Por qué no le pides que te dé de esa agua viva que Jesús nos está ofreciendo, que sacia nuestra sed? Amén. Y que le prometió a esta mujer, ¿sí? Y le dijo que nunca más volveríamos a tener sed jamás. ¿Por qué no le dices al Señor que venga hoy a morar a tu corazón y le pides que sacie tu hambre y tu sed, ¿verdad? Y que perdone todos tus pecados? ¿Por qué no oramos? Y le pedimos al Señor. Vamos a tomar los elementos de la Santa Cena también el día de hoy. Así que agarra ahí tu copita, ¿verdad? Y tienes ahí a la par los elementos de la Santa Cena. Vamos a tener un tiempo de oración y a meditar en esta preciosa palabra que hemos tenido el día de hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a orar, vamos a dar gracias primeramente por la preciosa palabra que hemos compartido el día de hoy y también por los elementos y la cena del Señor. ¿Me acompañas a orar? ¿Sí? ¿Qué tal si nos ponemos de pie, ¿verdad? Y le pedimos al Señor en oración y le damos gracias por su palabra. Oremos. Amado Dios, gracias te damos, bendito Padre, por tu preciosa palabra, Señor, porque tu palabra es eterna, Señor. Tu palabra, tú dijiste, Señor, los cielos pasarán y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado hoy, Señor, que tú eres 100% Dios y 100% hombre también, Señor. Que como hombre te cansaste, como hombre tuviste sed, como hombre, Señor, tú caminaste por las calles polvorientas y los desiertos de allá de Palestina. Y tú no te fuiste por el camino más largo, por no pasar por Samaria. Tú te fuiste a Samaria porque tenías un propósito, Señor, con esta mujer y con todo un pueblo, Señor, que te necesitaban conocerte, necesitaban de tu amor. Tú nos has dicho hoy, por medio de tu palabra, que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Hijo de Dios, que sacia nuestra sed, que tú eres el agua viva y que nos das la salvación y la vida eterna, Señor. Yo te pido, Señor, si hay alguien aquí que está dentro de su corazón el anhelo de ser un verdadero adorador, de ser una persona, Señor, que te busque en espíritu y en verdad, Señor. Yo te pido, Señor, que toque su corazón, su mente, Señor, y que este sea el día, Señor, en que pueda abrir su corazón a ti, Señor. Toca su corazón, toca su mente, Señor, y que pueda, Señor, arrepentirse de sus pecados, Señor. No importa la vida pasada que haya tenido, tú la conoces, Señor. Tú andas buscando verdaderos adoradores, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos guíes a tu verdad, porque tu preciosa palabra es verdad. Yo te pido, si hay alguien aquí que aún no te conoce, que no ha abierto su corazón a ti, yo te pido, Señor, que toque su corazón y que pueda hacer conmigo esta oración. Si ese es el deseo de tu corazón, di esta oración en lo más profundo de tu corazón, ahí donde estás. Solo dile al Señor: amado Dios, en esta hora, Señor, yo vengo delante de ti, me arrepiento de mis pecados, Señor. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido, que solo tú puedes perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad, Señor. Te pido que vengas a morar a mi corazón, que me hagas una nueva criatura y que pueda morar por siempre contigo en la eternidad, Señor. Gracias porque tú resucitaste de la muerte, moriste en la cruz por mis pecados, en rescate por mis pecados, Señor. Y te doy gracias por darme salvación y vida eterna, Señor. Gracias porque tú has ido a preparar un lugar allá en el cielo, para una morada celestial para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú no haces distinción de personas, Señor. Gracias, Señor, por la salvación y ese regalo, ese don que tú nos das a cada uno, Señor, por esa agua que sacia nuestra sed, Señor. Te pido que vengas a morar a mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Así que si tú has hecho esta oración, quiero decirte que hay salvación, hay alegría, hay fiesta en el cielo, amén, porque un pecador se ha arrepentido. Así que vamos a tomar la cena del Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:23. Me acompañan allí, vamos a leer. 1 Corintios 11:23 dice la palabra de Dios: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo,
La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, del cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Sacamos el pedacito de pan que está aquí y comemos en reverencia al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue partido y entregado por todos nosotros. Comamos, hermano. Amén. Así que de la misma manera, dice, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Así que bebamos. Amén. Toma un tiempo de silencio ahí donde estás y medita en la preciosa palabra de Dios y el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Amén. Pues dice la palabra de Dios: pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Amén. Así que damos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de ponernos a cuentas contigo, Señor. Tú nos das la oportunidad de empezar de nuevo, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y con reverencia, respeto, tomamos estos elementos, tu cuerpo que por nosotros fue inmolado, que fue partido, fue entregado en la cruz, en sacrificio por nuestros pecados, Señor, en rescate por nuestros pecados. Así también te damos gracias por tu sangre, Señor, porque cada gota de sangre que tú derramaste en la cruz, lo hiciste por amor, Señor, por amor a cada uno de nosotros, Señor. Por amor no te bajaste de esa cruz, sino estuviste dispuesto a morir y entregar tu vida, porque era necesario que tú murieras para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Gracias a tu sacrificio. Tú eres el Cordero sin mancha, el Cordero inmolado, el Cordero, el único sacrificio aceptado, y que gracias a Él ahora nosotros también somos aceptados delante de ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, que enviaste a la cruz a morir por nosotros, Señor. Hacemos esto entonces en memoria de ti, Señor, hasta que tú regreses, Señor, porque tú has prometido regresar por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, así que somos los pastores Mario y Pati Torres. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos ahí todos los domingos a la 1 de la tarde. Aquí estamos transmitiendo en vivo desde Rockford. Si no tienes un lugar donde congregarte, vente aquí. Estamos en el 3525 de la Broadway, aquí en Rockford, Illinois. Tenemos suficiente espacio aquí para todos. Estamos guardando las medidas de seguridad y distanciamiento. Estaríamos muy contentos de conocerte. Comunícate con nosotros si has recibido a Cristo el día de hoy. Mándanos ahí tu información. Comunícate por email o en nuestra página web, por Facebook, YouTube, y vamos a recibir un librito del libro de San Juan. Te lo vamos a enviar por correo a tu dirección. Así que comunícate con nosotros, nos gustaría saber de ti. Y no me despido sin antes orar y desear que la paz de Dios esté contigo. Amado Dios, te damos gracias por este día, por la oportunidad que nos diste de leer tu palabra. Llévanos con bien, Señor, a casa. Guárdanos de todo mal, de todo contagio con virus, Señor. Permite que podamos compartir de otros el gran amor que tú nos has dado, Señor. Que seamos luz, Señor, a este pueblo, a este mundo que está en oscuridad, Señor. Úsanos para tu gloria y tu honra, Señor. Llévanos con bien y protégenos de todo mal, Señor. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, donde quiera que vayamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Vamos entonces a despedirnos por Facebook y nos vemos la próxima semana. Y vamos a cantar una última canción antes de retirarnos. Así que cantemos al Señor esta última alabanza. Amén.